Samsung QLED Q80B. En este caso les traigo un unboxing rápido y la review completa de este Smart TV. En este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo de este 2022. Mientras observan este unboxing, les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este televisor. La primera es que este tamaño viene con panel ADS. Debo decirles que también conseguí el tamaño de 50 pulgadas que se supone viene con panel VA. Luego lo revisaré y lo compararé lado a lado contra este con panel ADS. La segunda cosa importante es que tiene 4 puertos HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y la tercera es que el precio de este tamaño de 55 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia, ronda entre 900 y 950 dólares aproximadamente. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja, las dos partes de la base central, por supuesto con sus respectivos tornillos, 8 en total. También encuentran el cable de energía o cable de poder que va conectado aquí en la parte posterior del televisor. Por supuesto, además, la guía de instalación, el manual del Magic Remote, la tarjeta de garantía, el manual de usuario del televisor general. También, por supuesto, encuentran el One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o también vía puerto USB tipo C, lo cual me parece genial. El diseño es muy pequeñito, muy cómodo al agarre, muy ergonómico, poquitas teclas pero suficientes para todo. Tiene tecla para micrófono, tiene teclas de acceso directo a aplicaciones, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y también para el navegador de internet. Y en cuanto a las entradas, como ya había mencionado al principio, este televisor cuenta con 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Tiene además 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable para la antena de aire. Para instalar la base simplemente quitan primero esta tapa, luego unen de esta manera estas dos partes de este pedestal y proceden a colocar 4 tornillos y por supuesto a atornillarlos muy bien. Y luego proceden a colocar este pedestal o base central ya unida, por así decirlo, en la parte posterior del televisor de esta manera y luego colocan los otros 4 tornillos y por supuesto los atornillan muy bien. Si así lo quieren, pueden organizar de esta manera el cable de energía o cable de poder a través de estas ranuras que están ubicadas en la parte posterior del televisor y una parte del cable hacerlo que pase a través de este pedestal y para eso es esta tapita, además de darle un toque estético, ayuda a sujetar mejor los cables. Y eso también lo pueden hacer por supuesto con los cables de las entradas, ya sea HDMI, puerto digital óptico, antena de aire, cable LAN, etc. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para poder instalarlo en una base de pared es de 20 centímetros tanto en horizontal como en vertical. Y el peso total de este televisor, incluyendo la base central, es de 21 kilogramos. Así luce visto desde uno de sus laterales. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 5,4 centímetros y su estabilidad no está mal, es muy decente como pueden notar. Y en cuanto a la pantalla, mi unidad no vino con plástico protector, simplemente vino con estas bandas verticales que ayudan a cubrirlo de golpes cuando por ejemplo se esté transportando. Recuerden que no todos los televisores vienen con plástico protector, solamente he visto que la mayoría son de gama alta que vienen con ese tipo de plástico y muy pocos de gama media. No vayan a forzar quitar esta lámina que está en pantalla, no la deben quitar. Tengan eso muy presente. Voy a pasar muy rápido estos pasos de este primer encendido porque son muy fáciles de seguir y aburridos de mirar. Simplemente tengan presente que para utilizar los comandos de voz deben iniciar con su cuenta de Samsung, ya sea que lo hagan en este primer encendido o más adelante. Cabe resaltar que este televisor por supuesto reconoce red Wi-Fi de 5 GHz
y en algún momento les va a pedir que acepten todos los términos y condiciones, lo cual deberían hacer para que todas las funciones Smart puedan llevarse a cabo sin problemas. Empiezo hablando primero del apartado gaming. Para esto utilizo una consola Xbox Series X. Estas son las resoluciones que soporta y por supuesto también es compatible con los 120 Hz en 4K y con frecuencias de actualización variables. Este televisor no es compatible ni con Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Hasta ahora ningún televisor Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Cuando activamos el modo juego podemos acceder de esta forma a esta Game Bar que muestra información relevante, por ejemplo los fotogramas por segundo actuales del videojuego, el alto rango dinámico que en este caso es compatible con este videojuego, también la frecuencia de actualización variable, en este caso FreeSync Premium, y también están estos géneros de juego que con cada elección cambia un poco la calidad gráfica, aunque los cambios que he notado son muy pocos. Por razones prácticas entonces voy a dejarlo en normal. Y también pueden acceder al resto de configuraciones del modo juego. Por ejemplo, pueden acceder al ecualizador de negros dinámico, lo cual recomiendo siempre dejarlo en 0 porque o si no la imagen va a lucir muy opaca. También está el Game Motion Plus del juego, pero como está activada la frecuencia de actualización variable, pues simplemente no es necesario. Por esa razón no se puede activar. Y también está el trazado de tonos de HDR. El HDR Gaming, ya sea en básico o en avanzado, la verdad es que no noto diferencias, por lo menos no significativas, o por lo menos mi ojo y cerebro no las notan. Entonces está bien dejarlo en básico, pero por ejemplo en cuanto a HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, cuando lo activo se ve demasiado oscura la imagen, entonces conviene mejor dejar esta opción desactivada. Y el nivel de negro HDMI en bajo o en automático. Los tiempos de input lag de este Smart TV, de acuerdo a la página de everythings.com, en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico es de 10 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 5,4 milisegundos, que no está para nada mal. En la práctica me parece que se maneja muy bien. Me parece que presenta muy buenos resultados aún para aquellos gamers que sean exigentes. Estoy utilizando este videojuego GR5 en su modo multijugador, el cual es de los pocos actuales que soporta los 120 fotogramas por segundo en 4K. Y como ya mencioné, en cuanto a tiempo de retraso de entrada, me parece que muestra resultados demasiado buenos desde mi punto de vista. Miren, en este apartado gaming, este televisor se desempeña muy bien, no es la mejor opción actualmente, principalmente por el hecho de que tiene panel ADS y su rendimiento en escenas oscuras, sea cual sea el contenido, incluyendo por supuesto videojuegos, no es el mejor, aunque tampoco es terrible. En unos segundos voy a mostrarles el rendimiento en ese tipo de contenido en este mismo video. En cuanto a calidad gráfica, empezando por los colores, me parece que hacen muy buen trabajo. Los paneles ADS siempre han demostrado tener muy buen rendimiento en cuanto a gama de colores. No tiene una altísima cantidad de brillo, pero puede ser más que suficiente para casi cualquier gamer, que es de 657 nits en videojuegos que tengan alto rango dinámico. Y en cuanto a tiempo de respuesta, me parece que está bien. El 100% del tiempo es de 10,2 milisegundos, que no está para nada mal. Entre menor sea el tiempo de respuesta sería mejor porque los píxeles podrían cambiar más rápido de un color a otro y eso podría mejorar el manejo del movimiento y la fluidez. Pero sea como sea, en este apartado gaming me parece que en esos aspectos este televisor se comporta muy bien. Paso entonces a hablar sobre el rendimiento en escenas oscuras. Recuerden que este televisor tiene panel ADS y que su tecnología de retroiluminación es Full Array con atenuación local. Como tal, no me parece que tenga un mal rendimiento. Cuando colocan la atenuación local en bajo, por supuesto se puede notar más efecto clouding, y si la colocan en alto se puede llegar a notar en algunas partes mucho efecto blooming. Por ende recomiendo siempre dejar la atenuación local u oscurecimiento local en normal, porque si lo colocan en alto en algunas escenas o partes puede llegarse a notar un efecto blooming algo distractor y levemente molesto. Entonces recuerden, atenuación local u oscurecimiento local, recomendación siempre en normal.
Ahora bien, cuando su línea visual, por así decirlo, no está 100% centrada, se puede empezar a notar algo de efecto clouding, más perceptible obviamente entre mayor sea el ángulo de visión, sea cual sea, ya sea eje X o eje Y, pero esto pasa en casi todos los televisores actuales que no son OLED. Pasa inclusive en aquellos con tecnología Full Array con mini LEDs. Deben tener presente que la intensidad tanto del efecto clouding como blooming, como algunas veces sangrados o resplandores de luz, puede variar dependiendo de cada tipo de contenido y son un poco más notorios cuando el contenido tiene alto rango dinámico, aunque algunas veces, como por ejemplo esta escena de la serie Game of Thrones, que es en rango dinámico estándar, también se nota, entonces puede variar principalmente también dependiendo del ángulo de visión. Pero como tiene Full Array, su rendimiento es mucho mejor en comparación a un televisor con panel ADS que no tenga Full Array ni atenuación local. Y en cuanto a relación de contraste de forma nativa es de 1152:1 y con la atenuación local de 1529:1. Más adelante lo compararé contra el Q80A del año pasado porque se supone que este Q80B sería su reemplazo. A ver sobre todo si el rendimiento en este tipo de escenas mejoró o desmejoró. Se supone que en teoría mejoró un poco, pero habría que verlo en la práctica. Más adelante haré esa comparativa si todo sale bien. En cuanto a colores, pues sí, hace un muy buen trabajo, muestra colores muy bonitos, saturados pero sin exagerar, muy vívidos, gracias a que tiene panel ADS y tecnología de color QLED o de Quantum Dots. Y en cuanto a cantidades de brillo, con el modo película en rango dinámico estándar puede alcanzar 677 nits y en alto rango dinámico 695 nits. Pero con el resto de modos de imagen, por supuesto, esas cantidades pueden variar. Por ejemplo, con el Filmmaker Mode en rango dinámico estándar alcanza 608 nits y en alto rango dinámico 625 nits. Con el modo imagen estándar en rango dinámico estándar alcanza 885 nits y en alto rango dinámico 905 nits. Y con el modo de imagen dinámico 871 nits y en alto rango dinámico 892 nits. Y aquí lo que me sorprendió es que con el modo imagen estándar se alcanzara un poco más de brillo, y lo digo porque usualmente en el modo dinámico, por lo menos en los televisores Samsung, era donde se conseguía mayor cantidad de brillo, por lo menos eso ha pasado en otros televisores de esta marca. Pero bueno, sea como sea, en cuanto a brillo me parece que está muy bien con cualquier modo de imagen. Y lo digo porque muchas veces las personas se dejan sorprender de que televisores de gamas más altas alcanzan 1200, 1500 o más nits, y la verdad es que eso a veces puede convertirse en algo muy molesto para los ojos. De hecho, algunas veces con este televisor considero personalmente que hay que bajarle un poco al brillo porque se puede tornar en algo molesto, sobre todo cuando lo utilizan en una habitación con poco o nada de iluminación. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG, HDR10+, y también HDR10+ para gaming. No soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode. Recuerden que con este modo de imagen, este televisor en rango dinámico estándar alcanza 608 nits y en alto rango dinámico 625 nits. Ahora bien, el rendimiento en escalado de imagen como tal está bien, es lo normal que se puede esperar de este televisor que es de gama media. No tiene nada que envidiarle a un televisor de gama alta. Ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Pero a partir de 1080p o Full HD, ahí sí el trabajo de escalado de imagen es mucho mejor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así tampoco se va a alcanzar a mostrar en 4K. Y ya es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, el contenido sí parece como si tuviera un 4K nativo. Y por supuesto, este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime,
Disney Plus, entre otras, o de lo contrario, esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar la fluidez. La uniformidad de colores grises de este Q80B es buena, hay muy poco efecto de pantalla sucia, pero sí que se pueden notar sombras en los bordes, aunque sean leves, por lo menos con este fondo gris. Aunque al visualizar contenido normal o contenido con más color, sea cual sea el modo de imagen que utilicen y sea cual sea el tipo de contenido, ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico, me parece que el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido. Y en cuanto a los bordes que lucían levemente sombreados con ese fondo gris, ahora me parece que no son tan notorios, o por lo menos no son algo que uno deba tener como algo tedioso o que pueda llegarnos a molestar. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, me parece que es muy bueno. En cada modo de imagen está, como siempre, el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. Lo pueden colocar en personal y modificar la reducción de borrosidad o la reducción de vibración de forma manual hasta que noten mejorías. Pueden tantear con el movimiento libre de LED, pero la verdad casi no lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y además se genera mucho efecto flicker que es, desde mi punto de vista, muy molesto. Usualmente entonces colocar en automático estos ajustes de claridad de imagen la mayoría del tiempo muestra los mejores resultados en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Los ángulos de visión de este televisor me parece que son buenos, lo cual es normal y es gracias a su panel ADS. Los colores no pierden tanto volumen o no lucen tan blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un lado o ángulo muy pronunciado, lo cual es genial. Y esto es principalmente importante cuando muchas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas, que es algo que muchas veces pasa, sobre todo en familias numerosas. El manejo de los reflejos me parece que es bueno gracias a su panel ADS como tal y también a que tiene una cantidad de brillo relativamente alta. Es un televisor más recomendado para habitaciones iluminadas porque no es la mejor opción para habitaciones oscuras, aunque tampoco es terrible. Y en cuanto al reflejo de la luz natural, se desempeña de una forma muy decente, contrarrestando ese tipo de reflejos que provengan por medio de las ventanas. El calentamiento en pantalla de este televisor, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, lo cual me parece genial porque tiene una cantidad de brillo ni muy alta ni muy baja, está bien y tiene tecnologías gaming avanzadas. Se agradece entonces que no genere o no levante tanto calor. En cuanto al apartado de Smart, el sistema operativo de este televisor es por supuesto Tizen, que es propio de esta marca Samsung. Este es el menú principal. La fluidez me parece que es muy buena. El acceso a aplicaciones y la carga de videos de estas aplicaciones es relativamente rápido, no tengo quejas al respecto. Y en cuanto a asistentes de voz, sé que en la mayoría de países soporta, además del Bixby Voice, también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia de fábrica solamente soporta el Bixby Voice, no sé por qué. Me han dicho que cambiando la región podría llegarse a soportar tanto el Amazon Alexa como el asistente de Google, pero hasta ahora no lo he intentado. Pero hablando como tal del Bixby Voice, se puede acceder a él oprimiendo el botón de micrófono del One Remote y también simplemente diciendo Hi Bixby sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del One Remote. Este televisor también soporta lo que se conoce como Multiview. En la pantalla izquierda pueden visualizar o bien algo conectado a alguna entrada HDMI o a la antena de aire o la aplicación YouTube del televisor, o una cámara web conectada a un puerto USB del televisor, y en la pantalla derecha lo que estén viendo en su teléfono inteligente. Pero lo que no se puede y que muchas personas se preguntan es visualizar los dispositivos conectados a 2 puertos HDMI diferentes. Eso no es posible.
Esta sería su tienda de aplicaciones propia del sistema operativo Tizen. Me parece que es relativamente amplia, cuenta con una gran variedad de aplicaciones, pero obviamente, como muchos de ustedes saben, a ese televisor no se le pueden instalar archivos APK porque no es Android TV. Entonces, si no encuentran la aplicación que quieren en esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Y en cuanto a espacio de almacenamiento, es de aproximadamente 3,84 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. El navegador de internet que tiene, que es uno solo que es propio de este sistema operativo, funciona bien, pero por lo menos aquí en Colombia no soporta la búsqueda por medio de comandos de voz, ni en inglés ni en español. No sé por qué este problema, por lo menos aquí en Colombia, lo han tenido los televisores Samsung desde el 2020 y no sé por qué esta marca hasta ahora no lo ha solucionado. No sé si en otros países funcione de forma correcta, supondría que sí. Y por supuesto se puede acceder a poder reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan presente que en muchas de ellas puede aparecer publicidad que puede ser relativamente fácil de cerrar, y en algunos de los servidores de esas páginas podría llegar a permitir adelantar o atrasar videos, pero en otros, como este que les muestro, muchas veces no lo permite. En cuanto a sonido, la potencia de este televisor es de 60 watts. Su rendimiento me pareció que es muy bueno. Cuando subo todo el volumen, la distorsión que se genera es muy poca o prácticamente imperceptible la mayoría del tiempo. Y el rendimiento como tal en cuanto a potencia es muy bueno, de eso no tengo quejas, me gustó bastante en ese aspecto este televisor. Y en cuanto a tecnologías de sonido, soporta por supuesto canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Digital Plus, también Dolby Atmos, y lo bueno es que funciona también al ver contenido a través de aplicaciones, es decir que no es necesario conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado para poder disfrutar de ellas. Y al final del video, como es costumbre, van a poder juzgar el rendimiento de su sistema de sonido. Ahora bien, ya para terminar, si me preguntan qué pienso acerca de este televisor o de si lo recomiendo o no, todo depende del uso que le vayan a dar. Es principalmente para una habitación iluminada, no es la mejor opción para una habitación oscura, aunque tampoco se desempeña mal. También depende de las comparativas que yo haga a futuro para saber si vale más la pena en comparación a otros televisores. Aunque para aquellos que necesiten puertos HDMI 2.1 con tecnologías gaming avanzadas, puede ser una opción a tener muy pero muy en cuenta. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, ¿lo comprarían, sí o no y por qué? Déjenmelo por favor saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV.